Caminar o andar por fe no es lo mismo que andar por vista. Obedecer a Dios es una aventura, porque conforme uno va obedeciendo, Dios va haciendo. Y no sé, por alguna razón Dios lo mantiene a uno en ese caminar hermoso por fe. Pero cada orden que desafíe tu ser, espíritu, alma o cuerpo, trae una bendición atrás. El Señor me decía, recordar cuando mi esposa estaba enseñando, ¿cuándo fue la última vez que ofrendaste algo que te hiciera temblar? Porque estamos acostumbrados a dar, amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo que te pedí te hizo temblar? Y te hizo sentir cosas adentro que no son normales. Y el Señor me dijo, voy a dar órdenes a la iglesia. Eso me incluye a mí. Y son órdenes por bien del reino. Y el Señor me dijo, suelta esta revelación antes de predicar. Y cuando el Señor me habló de qué era lo que debía sembrar, que no lo voy a decir hoy, para el Congreso, el Señor me dijo, ¿qué haces si te pido tal cosa para el Congreso? A ti. Y me hizo temblar. Me hizo sentirme nervioso, me sudaron las manos. Y el Señor me dijo, ¿por qué te pones así? Si tú me dijiste que todo era mío, ¿por qué te cuesta tanto? ¿O qué te hace sentir que es tuyo? Me dijo. ¿El tiempo que lo has tenido? ¿La forma en la que te lo regalé? ¿La forma en que te lo di? ¿Qué te hace sentir que es tuyo? Y entonces entendí que ni nuestra propia vida es propia. Día de la par suya, tu vida no es tuya. Levántame, hermano, los casados. Empecemos por ustedes. Su vida no es suya, es de su esposo, de su esposa. Entonces el Señor me dijo, solo dile a la iglesia que si yo le pido algo, yo le doy una orden, no le estoy pidiendo algo que sea suyo, le estoy pidiendo algo que siempre ha sido mío. Solo lo dejé que lo tuviera un tiempo. ¿Me entendió? Amén. Vamos a la escritura, pues quiero tratar de predicar. Y para los que anotan, por favor, ponga allí asignaciones, propósito, llamado. Asignaciones, propósito y llamado. Ahora diga conmigo, asignaciones pueden ser muchas, propósito es uno y llamado es uno. Lo que quiero enseñarle hoy, si Dios me ayuda, es a no confundir sus asignaciones con su propósito en la tierra y con su llamado divino. Porque muchos en medio de las asignaciones se fueron a hacer sus asignaciones y se les olvidó su propósito en la tierra y terminaron perdiendo el llamado. El Señor me dijo, dile a la iglesia que sea cual sea su asignación actual, no pierda de vista su propósito y mucho menos el llamado que le hice. Déjenme explicárselo con la Biblia. ¿Me da permiso? Abra su Biblia en el libro de el Éxodo capítulo 3. Vamos a ver primero la asignación, o algunas, porque no me da tiempo de muchas. Versículo 1. Cuando lo tenga usted me dice amén. Dice la Biblia, apacentando Moisés
las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuántos quieren aprender algo hoy? Quiero decirle que sin importar cuán grande usted crea que es su asignación, o cuán pequeña crea que es su asignación actual, nunca menosprecie lo que hace, ni supervalore lo que hace, porque siempre habrá alguien atrás que lo puede hacer mejor que usted. Gracias por su amén. El Señor me llevó anoche por toda la escritura. No es del tema que voy a predicar, recorriendo pasajes donde uno venía atrás del otro a cumplir lo que el otro no había terminado. Pero lo estoy gestando, no lo voy a predicar todavía. Y el Señor me decía: Sergio, nunca menosprecies tu asignación actual. Yo quiero que usted piense, y hasta lo apunté, ¿cuáles son sus asignaciones actuales en el 2015 para el reino de los cielos? Piénselas. Piénselas. ¿Cuál es su asignación? Si tiene una o un montón como su servidor. Porque anoche me dijo el Señor: Sergio, te estás perdiendo en las asignaciones. Por eso envié a una profeta anoche a recordarte tu propósito y que no olvides tu llamado, porque las múltiples asignaciones lo turban a uno. Es que hay tanto que hacer. El Señor me dijo: sí, pero en tu tanto que hacer no te vayas a perder de lo que tenés que hacer, porque todo lo demás son asignaciones, pero tienes un propósito. Entonces, leyendo la escritura me di cuenta que la visitación más poderosa del Antiguo Testamento hasta este momento no fue en un culto de adoración o de gloria o de poder, o en una noche profética de alabanza, o en el lugar santísimo. Fue Moisés cuidando las ovejas de su suegro. Diga conmigo: asignación. ¿Cuántos creen que esa asignación era importante? A ver, levántame la mano, ¿quiénes creen que era importante? ¿Sabe quién le da el secreto a Moisés de su llamado? No sé si usted lo sabía, pero Moisés se perdió en sus asignaciones. Por eso le quiero predicar esto a la iglesia: no se pierda en el corre-corre o en sus múltiples ocupaciones de reino y se olvide de la razón por la cual Dios lo llamó. Moisés estaba perdiendo y dice que empezó a ministrar al pueblo. Se sintió muy fuerte y muy hábil y muy buen consejero, y desde la mañana hasta que el sol se ponía se puso a escuchar al pueblo, diga conmigo, todo el día, y se cansó y se agotó y se iba a morir en sus asignaciones. ¿Será que su asignación era atender al pueblo? Ojo con los pastores.
atender al pueblo es una parte de nuestro llamado, pero no toda, porque nuestro primer llamado es estar con Él. Como 3 ya me van entendiendo. Voy a irme despacito. Quiero quitarle toda emoción al mensaje, porque necesito que piense lo que está haciendo. Y desde la mañana hasta la tarde empezó Moisés a ministrar. Buenísimo, y aconsejar, y dar palabra, y profecía, y esto haces, y esto haces. ¿Y sabe quién lo llegó a reprender? Diga conmigo, el dueño de las ovejas. ¿Sabe quién va a llegar a decirte, qué te pasó? Entre el corre, te olvidaste de tu familia. ¿Qué tanto trabajas? ¿Para quién trabajas? Y lo que menos tenés es familia. Pasaste todo el día y toda la noche trabajando, y cuando llegaste a casa tratas mal a los tuyos. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sirves a Dios? Hay gente que está sirviendo de tal forma al Señor, o en la obra del Señor, que se desorientó un poquito, y hoy se acuesta tan cansado que ya no estuvo con su Señor. Diga de la par suya, va a tronar. Así que llegó el dueño de las ovejas, que en este caso es su suegro, y le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? Si sigues así, vas a desfallecer tú. Sígame por favor en la escritura. Y todo tú te vas a morir si seguís en esa asignación. Diga conmigo, se quedó trabado. El Señor me dijo: hoy te voy a dar un mensaje para destrabar a los trabados. Con cariñito, pero ahí va. Gente se quedó trabada en la asignación. Y el Señor le dije: dame una señal. Y bendita la obediencia que tuviste para hacerlo. Dame una señal que la asignación cambia. Si obedezco la primera, atrás viene la segunda. Y así sucesivamente hasta llegar al propósito. Así que Dios me dice el Señor: mira, Sergio, cuidar las ovejas no era gran cosa en este tiempo. Ovejas, animales. Eran del suegro, ni siquiera de él. Pero ese día que estaba haciendo algo que no parece ser tan importante, ese día fue el que yo decidí visitarlo. Y la escena más gloriosa que hoy en toda la Semana Santa pasó viendo en la tele, que Moisés se le aparece Dios en una llama de fuego, sucedió cuando él estaba haciendo una asignación aparentemente no importante. Así que lo que le quiero decir es: cuando esté haciendo lo que le toca hacer, esté atento a lo que Dios le quiere mostrar. El problema es que cuando estamos haciendo las cosas, bajamos la cabeza y nos dedicamos, y se nos olvida que el Señor de la obra está frente a nosotros queriendo decirnos algo. Si me doy a entender, dígame amén. Entonces diga conmigo: asignación, cuidar ovejas. Propósito, libertar al pueblo. Llamado, ahorita me voy a ir metiendo. Capítulo 3, verso 10. Ahí va el propósito. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuál era el propósito? Era un pueblo aproximadamente de 600,000 hombres. Y Moisés no estaba entrenado hasta el momento en el que empieza a cuidar ovejas. Y él cree que tiene la capacidad de cuidarlas a todas. Y llega el suegro, que se llama Jetro, y le dice: así no, haz grupos, levanta líderes. Algunos son capaces de liderar centenas, decenas, algunos son capaces de liderar miles, pero haz grupos. Te vas a perder tú solo. Y el mismo diseño que hizo con las ovejas, lo hizo con el pueblo. Usted lee después que Dios le dice: levanta varones de virtud para que te ayuden a gobernar al pueblo. Esta vez ya no estoy hablando de ovejas, estoy hablando de iglesia. ¿Dónde fue entrenado? Diga de la par suya:
Las ovejas son el entrenamiento del llamado. ¿Cuántos han tenido alguna vez a alguien a su cargo? Levánteme la mano. Dígame si no lo entrenan a uno. Pero no te podés perder cuidando las ovejas. Porque Jesús le dijo al Padre, déjeme ir sustentando el mensaje. Juan capítulo 17, las ovejas que me diste, tuyas son y te las devuelvo. Porque no son mías. Entonces las ovejas solo son entrenamiento. ¿Qué pasó con los pastores? Y lo digo con respeto, porque yo soy uno de ellos, que se quedaron en la asignación. Se quedaron cuidando ovejas. Y ovejas, y ovejas, y ovejas, y ovejas, y miles, y miles, y miles. Gloria a Dios. ¿Cuál era su propósito en la tierra? ¿Cuál era su llamado? ¿Será que no seguía siendo el mismo que el de Jesús, que era establecer el reino de los cielos en la tierra? ¿Y el tener ovejas solo era parte del entrenamiento divino? Se lo pongo para que usted lo piense. Nunca vaya a perderse en la asignación cuando hay algo más grande atrás. Entonces Dios le dice, ahora que ya te llamé, vas a libertar a mi pueblo, los hijos de Israel. Y lo levanta con un propósito, ser el libertador. Diga conmigo, cambió la asignación. Ya no era cuidar ovejas, ahora era enfrentarse frente a frente con Faraón. Quiero que sepa esto, cuando Dios te cambia de asignación, te cambia de autoridad. Cuando Dios te cambia de funciones, Dios te da la autoridad para ejercer esas funciones. Moisés ya no solo cuidaba ovejas, ahora está frente a frente con el rey de Egipto. Y lo enfrenta. Y el rey de Egipto saca sus magos y hace lo mismo que Moisés. Diga conmigo, asignación. Sacar al pueblo. Pero no dijo que era propósito, pero su propósito era libertar al pueblo. Y empezó pleito con Faraón. Y llegó el momento en el que los dejó ir. No me voy a meter al mensaje porque quiero avanzar a lo de Moisés. Y los deja ir. ¿Y cuántos años pasan en el desierto? 40. ¿Cuántos años pasó haciendo esa asignación Moisés? 40. Dígale a la persona, qué aburrido. 40 años haciendo lo mismo. Con un pueblo de dura cerviz, cabezoncitos. 40 años haciendo lo mismo. Y el día que llega a su propósito, Dios solo lo deja que lo mire de lejos. Diga conmigo, se tardó mucho. Lo digo con cuidado y no quiero que suene herejía. Pero Dios le dijo, ¿miras la tierra? Sí, le dice Moisés, pues no vas a entrar. Por lo que 40 años le diste vueltas al desierto, resulta que ahora no entras. ¿Me deja seguir? Vamos a David. Deje Moisés abierto, por favor. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando vaya al final del mensaje se va a gozar por esta bendita generación que está aquí sentada. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 12. ¿Lo tiene? Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era él, diga conmigo, el menor de 8. Si fuéramos bíblicos, el 7 es el número de Dios, o sea que él era el colado, ¿eh? Otro día le explico una cosa ahí. Pero David era el octavo.
Diga conmigo, 8 significa nuevos comienzos. David era el octavo hijo. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Ponga atención. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, ponga atención ahora, para apacentar las ovejas de su... ¿Cuál fue su asignación otra vez? La primera. Moisés cuidaba las del suegro, David cuidaba las del papá. Pero dice que ya Saúl lo estaba mandando a llamar. Diga conmigo, otra asignación. Ya tenía otra, pero no dejaba la primera. Diga conmigo, hay transiciones que hay que saber hacer. No, Dios ya no me dejó esto, me voy para allá. Y dejaste tirado todo lo que Dios te dio. Así no se hace. Las asignaciones se transicionan. Venga, lo manda a llamar al palacio. Cuando hace lo que tiene que hacer, se regresa a cuidar las ovejas. Va al palacio a dar palabra profética y a espantar demonios y se regresa a cuidar las ovejas. Va a atender a Saúl y se regresa a cuidar las ovejas. Diga conmigo, diseño perfecto para un ministro del reino. Cuidar las ovejas y estar con el rey. Cuidar las ovejas y estar con el rey. Si te vas a uno de los dos extremos, te perdiste. No, pasó, y si solo estoy con el rey, ¿quién va a servir en la tierra entonces al rey? No te pierdas. El diseño perfecto está ahí. Dice que iba a ver las ovejas y se iba al reino. ¿Me está entendiendo? Solo estoy poniendo la alfombrita para que paguemos el mensaje. Versículo 16 del capítulo 17. En una de esas idas y venidas hay otra asignación. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Diga conmigo, otra asignación. ¿Le parece muy espiritual esta? ¿A quién le parece espiritual esta? Diga conmigo, era la más espiritual. Solo que venía empacada. Te voy a profetizar algo. Las asignaciones más sencillas, según tú, son las que mejor fruto tendrán cuando te manden a llamar. Lo voy a decir más bíblico. Los órganos del cuerpo más funcionales son los que están escondidos adentro y no se ven, pero Dios los viste con más decoro. Voy a ir despacito porque no quiero que se emocione, necesito que sepa lo que estoy hablando. Ahora tiene que llevar 10 panes a sus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y hazme un favor, mira a tus hermanos si están buenos y toma ¿qué? Qué chancecito, ¿no? Diga conmigo, el rey David es un buen mandadero. Ahora toca de la persona y dígale, ¿y tú qué te crees? No, hermano, es que el llamado que yo tengo, si el ministerio más poderoso de David se desarrolló después de ser el mandadero, su asignación más grande venía empacada en un mandado. Tócale a la persona y te van a hablar, sonreí. Hermano, ¿por qué me pueden hacer eso? No me gusta. No es porque te guste, es tu asignación. ¿Te cree que todas las que yo tengo que hacer me gustan? No. Hay unas que sí me gustan, pero hay unas que no. No me gustan, pero las tengo que hacer. ¿Sí le estoy hablando a la iglesia correcta? Yo tengo que ser honesto. Y esta asignación no parecía espiritual. Era ir a hacer un mandado y el Señor me dijo, Sergio, antes de obedecer a Dios, te voy a probar si obedeces a los hombres. Y me fui a la asignación del apóstol Pablo. ¿Sabe cuál fue su primera asignación? Cuando el Espíritu Santo los separa en Hechos 13. Y dice, oh, el Espíritu dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Cuántos han leído ese verso? Chica, yo lo he oído de profetas y suena tan espiritual. Yo lo he profetizado y suena gruesísimo. Y después de eso, los llaman y les dicen, se recogió una ofrenda, hazme un favor, llévensela de aquí a aquella ciudad. Y lleven, punto. Diga conmigo, a hacer un mandado. ¿Cuántos estamos listos para ser mandados? El Señor me dijo, dile a la iglesia
Cuando tú profetizas que yo doy una orden, el problema es que no tengo gente que haga el mandado. Solo tengo gente que quiere ser rey. ¿Sabe que anda gente ya peleándose por qué privilegio tener en el Congreso? Cuando nadie me ha preguntado cómo vamos a pagar las vallas. ¿Sí me estoy dando a entender o no? A la gente le gusta lo que se mira, pero en lo que no se mira viene empacada la gloria. Déjeme seguir. Así que se lleva los quesos, el pan, el trigo y tiene una consigna. Pero David es un poquito más hábil que todos nosotros. Y en medio de su mandado pone atención a lo que está pasando alrededor. Y Saúl y ellos, sigamos leyendo, ¿está conmigo? Y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, ponga atención por favor, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había, dígale a la par suya, mandado. ¿Usted cree que Dios le dice cosas para ver si usted quiere negociar con él? ¿Usted cree que Dios le dice, quiero que me des esto? Y usted empiece, ¿qué van a hacer con eso, Señor? ¿Servirá para algo, Señor? ¿O me lo estás pidiendo, o te lo puedo dar por abonos? O no sé cómo le hacemos con el Señor. ¿Te lo pago en un año? ¿Verdad que no se puede? Las cosas con Dios no son negociaciones, son mandatos. Pero aun cuando había un mandato, había una asignación anterior. Sígame por favor. Y para ir a cumplir la nueva, no dejó tirada la anterior. Y dejó las ovejas a cargo de un... Diga de la par suya, nunca descuides a tus ovejas, aunque tengas que ir a hacer otra cosa. Dice que se fue con su carga y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Diga conmigo, el lugar correcto para la siguiente asignación, cumpliendo la más sencilla. Lo voy a repetir. Toque a alguien y dígale, estás en el lugar correcto para cumplir tu siguiente asignación. Ahora déjeme decírselo, está en la silla correcta, en la iglesia correcta, porque Dios tiene una siguiente asignación para usted. Y míreme bien, no se parecerá nada a la anterior, porque la anterior ya la pasó. Le viene una nueva. Diga conmigo, cuidar ovejas, llevar el pan, llevar los quesos, era historia. Hay una nueva, pero estaba en el lugar correcto. Hay una asignación enfrente. Fueron oídas las palabras, capítulo 17, verso 31. Le voy a enseñar que el entrenamiento sirve algún día. ¿Cuántos han ministrado a alguna persona? Levánteme la mano. Por más de 1 hora, por más de 2 horas, déjela leer, por más de 3 horas, de 4 en adelante. ¿A quién le gusta? Pero es el campo de entrenamiento. Y le voy a enseñar que un día le va a servir. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Toque a alguien y dígale, tu siguiente asignación está lista, aunque tú no parezca que ya estás listo. Lo voy a repetir, pastor, pero todavía está medio quebrado. Sí, pero tiene una asignación enfrente ya, y Dios no va a estar esperando que te quede el tacuche del otro. Ay, no sé si me entendió. Tu siguiente asignación ya está enfrente. Por eso Dios te sentó en una silla en ríos de fe, porque tu siguiente asignación está a punto de aparecer. No va a pensar el enemigo que ya estás listo, pero ya estás listo. Y esta vez es David quien se ofrece. Diga conmigo, está entrenado. Miremos su entrenamiento, por favor. Tú no podrás ir contra aquel filisteo, porque él es un hombre de guerra. Y David respondió a Saúl, mire esto pues, póngalo en español. Tu siervo
era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, imagínense la pedrada que me metía primero, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios. Día de la persona, solo te estaban entrenando. Te tengo una buena noticia. Tu gigante está a punto de salirte enfrente. O sea que no has pasado las peores. No, entrenando estás. No, pastor, es que usted supiera lo que yo he hecho. Pues porque no lo sé, pero él sí lo sabe, te tiene aquí. Y has de decir, pero yo hacía. Y yo me imagino a David diciendo todo lo que sabía hacer y Saúl viéndolo. No tenés la planta. ¿Verdad que no la tenía? Va, ¿sabe qué? Probémosle el traje a ver si de repente le queda, pues. Ahora dígale a la par suya, por favor, con amorcito. Dígale aquí. Cada quien su traje, papito. Y cada quien su estilo. No le andes copiando el traje a nadie. Es que si profetizo como aquel, de repente me dan lo de aquel, o si predico como aquel, o si... No. Aquí cada quien haga lo que tiene que hacer. Punto, aunque no se parezca al otro. Y le ponen todo el armazón y dice, a ver, me queda grande. No puedo ni caminar con ella. Denme lo que sé hacer. Una ondita y cuántas piedrecitas. Ya que me sé el coro, ¿ya vio? También fui maestro de niños, por si no lo sabía. ¿Qué les di? No sé, pero ahí estaba. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Si usted llegó hasta aquí vivo, le garantizo que algo grande está a punto de salirle enfrente. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Diga conmigo, siguiente asignación. ¿Quién se mueve más rápido, un hombre o un león? Alguien dice que David tenía pulso, y del bueno, porque no le tiraba cosas quietas, sino en movimiento. Sígame, por favor. Usted y yo estamos batallando en contra de un reino que está gobernado por un diablo, Satanás, Luzbel, como le diga, que no se está quieto, que según su Biblia y la mía anda como león, buscando a quién. Diga de la persona, tu gigante está a punto de salirte, pero estás entrenado para quitarle la cabeza. Miren, pegarle a un hombre de ese tamaño era más fácil que pegarle a un león capaz de moverse. Y dice que si quedaba algo, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Entonces, ¿cuál era la primera forma de hacerlo? Una honda y una piedra en la frente de cualquier animal, sea león o oso, y lo dejaba quietecito. Sacaba su oveja y si se levantaba, escuche bien por favor, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Canchito, flaquito, guapito, pero grueso. Diga de la persona, no tenés planta, pero sos un guerrero del reino. No tenés pinta, pero sos un hombre de una mujer de Dios. No, es que hay veces que uno los mira y dice, ay Señor. Pero cuando Dios los agarra y los empieza a usar y empiezan a profetizar y empiezan a hablar, uno dice, Señor, pero si estuve sentado a par de años. Sí, pero no sabías lo que tenía adentro. Diga conmigo, propósito. Ok, así que las asignaciones van cambiando, no me deje perderme. Jesús. Cambio de asignación. Capítulo 18, verso 6. Por cierto, le quita la cabeza a Goliat. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Para recibir a quién?
con panderos, cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Y David, pongan atención, ¿qué dice? ¿Cuántos había matado? Uno. Diga conmigo: los que cantan y alaban están profetizando. Ríos de Fe no es una iglesia donde hay canto, hay profecía entonada con música. Escúcheme bien. A ese coro me gusta. Aquí no le gusta. Aquí lo tiene que profetizar. Aquí lo tiene que vivir. Aquí cuando se diga que huele a victoria es porque huele a victoria, es porque me voy a echar a un gigante. ¿Sí me estoy dando a entender? Los que cantan y alaban profetizan. Entiéndame por favor. No quiero cantantes que profeticen. Quiero profetas que canten. No quiero músicos que profeticen. Quiero profetas que toquen música. ¿Me estoy dando a entender? Siguiente asignación. Se la están profetizando. Saúl mató a 1000. ¿Y David? Le estaban profetizando porque fue el rey que más gente asesinó a causa del reino. Fue el que más territorio conquistó siendo rey de Israel, siendo rey de Judá primero y siendo rey de Israel después. Ningún otro conquistó tanto como el rey David. Yo creo que será un privilegio conocerlo de arriba, ¿no creen? Ese hombre era bárbaro. Y le salen a profetizar: eres capaz de matar 10,000. Dígale a la par suya: después que te mates al gigante, los 10,000 te serán muy fáciles. No se le corra su asignación actual, porque es la puerta para la asignación más grande. Así que viene una más grande. Aquel con la cabeza de Goliat en la mano. Y empiezan a cantar. Y Saúl se enoja. Diga de la par suya: cuando hagas algo bueno, no te asustes de que otros te envidien. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Qué era? Un dicho. Pero diga conmigo: yo sé que era una profecía. Y dijo a David: dieron 10,000. Mire, ¿qué le importaba el canto? Pero es que él sabía esto. Y a mí me dieron 1000. Pero ahí va la palabra profética más poderosa. Léala por favor. No le falta más. ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado! David era un pastor de ovejas, el 8º hijo de Isaí. Saúl hasta este momento no le atinaba ni cómo se llamaba. Cuando le llevó la cabeza, le dijo a su guerrero Saúl, a su primera línea: ¿hijo de quién es este? No sabía ni cómo se llamaba, ni cómo se llamaba el papá para este momento. Y alguien dijo: ese es capaz de matar a 10,000. Y se la creyó. Diga de la par suya: el enemigo se las cree. Se la creyó. Pues sí, no le falta más. Así que las ovejas solo fueron el campo de entrenamiento para su siguiente asignación. No le falta más. El Espíritu Santo se aparta de Saúl, posa sobre David. Empieza David a ganar batallas, todavía en nombre de Saúl. Diga conmigo: el que sabe cuidar ovejas de su padre sabrá honrar a sus autoridades. Hoy a la iglesia le falta una cosa, y es que cuidar ovejas sí sabe, pero sujetarse a su autoridad no. David fue el único capaz en la Biblia de sujetarse a su autoridad, aunque su autoridad estaba loca. Saúl se desquició a causa de un demonio, y David lo seguía honrando y dijo: ay de aquel que toque a uno de sus. ¿Cómo lo seguía viendo? Como ungido, aunque no era. Ya la unción y el ungido ya era él. Pero siempre supo respetar, suavecito, siempre supo respetar quién era su autoridad. Suéltela una con cariño de la par suya. Por mucha unción que tengas y por mucho que Dios te use, nunca serás más que tu autoridad. ¿Se lo paso al español? Por muchos títulos que tenga y muy estudiado que sea, idiomas que se sepa, usted jamás será más que su tata. Usted puede tener 5 títulos y llega a la casa y su papá está en la mesa y le dice: ¿te sentás? Es su papá.
Ah, pero ahora yo gano más que mi papá. Sí, señores, pero es tu papá y te callas. El papá es el papá. Hoy el problema es que la unción aloca a la gente y lo hace insujeto. Me voy a mi llamado, hermano. Porque aquí ya no, ya topé. ¿Y quién te va a cubrir ahora? Nadie, el Señor. Ay, papito, cuidado, te vas a endemoniar. Nadie puede andar por ahí sin cobertura, señores. Así que, seguimos. Cambio de asignación. Pastor de ovejas, mandadero, espantademonios, mata gigantes, escudero del rey, paje de armas. ¿Por cuántas asignaciones pasó? No se perdió en ninguna. Y avanzaba, y avanzaba, y avanzaba. Y un día, Saúl y Jonatán se mueren en la batalla. El rey y el hijo del rey. Queda uno que no es ni heredero. Sígame por favor, porque es una señal profética que hemos dejado pasar. No era de linaje, no era el heredero, pero estaba metido en el reino. Sígame por favor. No éramos de los escogidos, no éramos de linaje, pero por ahí estábamos metidos en una parte del reino. Y vamos a salir a hacer lo que nos toque hacer. Sígame por favor. Así que se necesita un rey para Judá. Y alguien dice, ahí está David. Y David es el rey de Judá 7 años. Y después de 7 años, Dios dice, él es el próximo rey de todo Israel. Y gobierna Israel 33 años. ¿Está conmigo? Diga conmigo, propósito. ¿Cumplió su asignación? ¿Cumplió su propósito? ¿Y cuál era su llamado? Sígame. ¿Cuál es el canto más famoso hoy? Y la profecía más famosa. Que hay que restaurar el caído de David. Cambio de asignación. ¿Serreiro fue la última? ¿Hubo una más? Tenía otra asignación. Y cuando Dios se la soltó, y Dios le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Cuando la iba a empezar a cumplir, al igual que Moisés, por eso le dije, no me cierre el libro. Moisés le dijo, ¿miras la tierra? Sí, no entras. Porque atrás de ti viene un muchacho llamado Josué, que no se mira, siempre está a la puerta del tabernáculo, calladito, pero es tu sucesor y es capaz de matar a cualquiera por ti. Atrás de ti viene uno que es más fuerte que tú. David, tienes que construir el templo. Y David dice, sí, amén, entrémosle, vamos a construir. Diga conmigo, cambio de asignación. Pero ya no. Ya le dije a Moisés, lo voy con David. No, le dice Dios. Ya no, David. Has derramado mucha sangre. Diga conmigo, el reino siempre ha sido de transiciones. El día que sientas que eres la última Coca-Cola del desierto y que si en ti el reino se muere, te perdiste. Esto le va a doler a algunos. Es que si me voy se les desarma la red o el río o la iglesia o lo que sea. Así me dijo una vez mi único ministro de alabanza, si me voy la iglesia se te muere. Probemos. Yo sigo aquí. Porque nadie será más importante que su bendito Espíritu Santo. Si va a aplaudir, hágalo, no hay problema. ¿Ya se aburrió? ¿Seguimos? Me arriesgué a que me dijera amén, pero bueno.
Es que esto es, por eso le dije, quiero quitarle toda la emoción porque necesito enseñar esto. El Señor me dijo anoche: Sergio, el reino es de transiciones. Te sacudí la mente hace unos días porque tienes que pensar en tu siguiente generación. Y anoche Dios nos volvió a hablar y me hizo recordar otra vez: soy un Dios de transiciones. En esta tierra, hagas lo que hagas, por muy importante que sea, es pasajero. Siempre habrá otro que lo haga detrás de ti. Siempre. No desvirtúa a Moisés. No me vaya a decir que dije una herejía. Dije que atrás venía Josué. ¿Me deja seguir? ¿Eliseo terminó su trabajo? Perdón, ¿Elías? ¿Sí? ¿O Dios se lo llevó? Le dijo: Elías, ya no. Hazme un favor, déjeme leerle un texto. Guárdeme a David un ratito, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Por eso no dormí toda la noche. Y le voy a contar una pregunta que el Señor me hizo, que me asustó. Primer libro de los Reyes 19:14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. ¿A dónde fue llevado Saulo 3 días? Se lo dejo de tarea. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Yo creo que las espirituales ya me entendieron. Aquí cancelo todo espíritu de envidia de una vez. Tu sucesor, no te enterarás que es tu sucesor un día antes de enviarlo. Siempre lo sabrás, aunque te dé miedo. Unge a Eliseo por profeta en tu lugar. Diga de la par suya: los lugares no son eternos, son transicionales. Nunca creas que una posición en la iglesia te da quién eres. Anulemos ese espíritu demoníaco. No importa la asignación que hoy tengas en la iglesia, siempre habrá una transición mañana. Alguien hará lo tuyo y nadie dice amén, ¿verdad? Ya vieron, tan chulos. Pero a ti te tienen otra delante, que otro no terminó. No sé si me estoy dando a entender. El reino, lo que quiero enseñar es que es un reino de transiciones. No estoy diciendo que te van a quitar y no sirves para nada. Te estoy diciendo que atrás de ti viene uno que ejerce mejor que tú, pero que tú ya estás entrenado para la siguiente asignación, para ejercer mejor que el que estaba. Gracias por su entusiasmo. Escúcheme. Regresemos a David. No me construyes casa tú. No me la haces tú porque has derramado sangre. Pero aclaremos algo. Los recursos para construir la casa, eso sí los pones tú, papito. ¿Dónde están los siervos de Dios aquí? ¿Sabe qué dijo el buen samaritano cuando fue a dejar al que habían matado? Aquí te pago lo que gastes en él. Y si gasta algo más, te lo pago cuando regrese. Diga conmigo: figura de Jesús, que va a regresar por ti y por mí. Y Dios le dice a David: no construyas tú, pero los recursos que tienes son míos. Así que le dices a tu hijo, diga conmigo: sucesor. Es que al cristiano no le gusta que venga alguien atrás. Y tu sucesor, le dijo, será más sabio que tú, tendrá más sabiduría que tú. ¿Sabe que a David nunca le dieron esta profecía? ¿Qué voy a decir?
ningún rey, ni antes de ti ni después de ti, será más grande que tú. Ese no fue a David, fue a su hijo Salomón. Siempre habrá alguien atrás, diseñado por Dios para cumplir. No me construyes, le dijo, pero sí me das los recursos. Y suelta a David todo el tesoro. Y dice que soltó de su tesoro personal. ¿Sabe por qué? Porque el que iba a construir era su hijo. ¿Sabe cómo se construye una casa apostólica y profética? Solo en una iglesia donde hay paternidad. Porque el padre solo soltará las cosas donde esté el hijo. Oh, yo no sé si me entendió. Si anda por ahí, entienda por favor lo que acabo de decir. Déjeme terminar. Entonces se levanta Salomón, ¿estamos de acuerdo? Cerremos ahí otro ratito y vayamos con el mejor de todos. Ya no voy a leer pasajes porque es tarde, pero sígame. ¿Cómo se llama el mejor? Jesús. ¿Cuál era su asignación? A los 12 años platicaba de la ley con los doctores de la ley. Y llegó su mamá y le dijo: Jesús, vamos para la casa. Estaba en los negocios de su padre, pero sujeto a sus padres todavía. De regreso 18 años más en el anonimato. 12 primero y luego 18. Pero a los 30 empiezan las asignaciones. Y su primer mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos, diga conmigo, asignación, no es lo mismo que llamado. Y empieza a predicar el evangelio. Y se mete la mamá. Y en una fiesta le dice: no hay vino. Madre, ¿qué tienes conmigo? Le dice. Se acabó el vino. Y le suelta otra asignación. Ok, convirtamos el agua en vino. Asignación. Y empieza Jesús a funcionar para cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús en la tierra? ¿Verdad que ya lo dejé pensando? Yo pasé toda la noche pensándolo. ¿Predicar el evangelio o morir en la cruz? Diga conmigo, el llamado siempre es mayor que el propósito. El propósito era volver el corazón de los padres a los hijos, predicar el evangelio, establecer el reino de los cielos. Ese era su propósito en la tierra. Ir a la cruz, diga conmigo, era parte del llamado, pero no era todo. Jesús dijo: consumado. Su propósito en la tierra había terminado. Su llamado todavía no. Porque la diferencia entre propósito y llamado, y eso lo discerní después de 4 horas de estar estudiando, porque se parecen mucho. Asignaciones son diferentes a propósito, eso está muy claro. Pero entre propósito y llamado, ¿cuál es la diferencia? Que el propósito es finito, el llamado es eterno. Sígame. Morir en la cruz, pagar por nuestros pecados, darnos la vida eterna, no era el final. Era solo una parte en la tierra. Jesús se quedó 40 días más en la tierra, ¿sí o no? Sí. Con sus heridas. Le dijo a Tomás: mete la mano aquí, soy yo. Y esos 40 días se quedó dando asignaciones a la iglesia. Diga conmigo, asignaciones. Para que no se perdiera en el propósito, porque tenía un llamado. ¿Ya lo hice bolas? No, todavía no. El propósito es finito, el llamado es eterno.
Jesús muere en la cruz, pero resucita. Y la historia continúa. Y el día que va a ir al cielo, se topa con dos de sus discípulos y les dice: paremos un poquito el llamado. Me voy al cielo, y así como me ven ir, léalo conmigo por favor, me verán venid. Y entre esa frase hay más de 2000 años ya en que el llamado del Señor sigue vigente. Yo no sé si me entendió, espérese. Diga conmigo: Moisés no entró a la tierra prometida, pero su llamado sigue vigente. Porque en Mateo 17 apareció en la transfiguración, y en Apocalipsis aparecerán profetas. Pero se lo dejo de tarea. Jesús no ha terminado su llamado. Terminó su propósito en la tierra y dijo: consumado. Pero su llamado es eterno. Y les dijo: un día me van a ver regresar y nos vamos a topar, dice Tesalonicenses. No lo quise leer hoy porque todo el mundo anda hablando de la resurrección hoy. Jesús resucitó, ¿estamos de acuerdo? Pero no voy a hablar de eso porque todo el mundo anda hablando hoy de eso. Entonces, dice la Biblia que nos veremos en las nubes juntamente con los que murieron en Cristo, luego los que hayamos quedado, y seremos arrebatados. Y nos juntaremos con Él. Diga conmigo: vuelve el llamado. Pero no ha terminado. Porque usted y yo seguimos siendo novia hasta que allá arriba acontezca algo. Si me está entendiendo, me fui muy profundo. Y se llama las bodas del... ¿Qué fue lo que dijo Juan cuando vio venir a Jesús? Él es el llamado no terminó en la cruz ni en la tumba. Yo le estoy hablando de alguien que es eterno. Diga de la par suya: por muchas funciones que cumplas, tu llamado no ha terminado. Dios me dijo: ríos de fe, no descuides lo eterno por causa de lo temporal. Pastor, es que aquí si no hago lo que tengo que hacer, me muero. Mentira, porque tu llamado es eterno, no finito. Tu llamado es más grande de lo que imaginas, por eso Dios no te dejó tirado. Dios me dijo: llevo gente que cree que yo ya la deseché, pero no, yo tengo llamado todavía, porque tu llamado es eterno. Tu llamado viene desde que estabas en el vientre de tu madre hasta que te muras. O sea que también tiene fin. No, me gusta. Lee Tesalonicenses. Y los muertos en Cristo. ¿Qué dice? Jesús solo fue la primicia de la resurrección según su Biblia y la mía. Los muertos en Cristo, ¿qué? Y volvemos todos a la acción otra vez. O sea que el llamado no terminó en la tumba de ustedes, de la gente que se ha muerto. Está muy profundo, ¿no? Y los muertos en Cristo, y los que hayamos quedado, y nos vamos a juntar con aquel que también dejó algo inconcluso. Pero todo el que deja un llamado donde lo debía dejar, siempre habrá un sucesor que lo lleve. No dije el que deja abandonadas las cosas y las deja tiradas. El que cumple su propósito en la tierra y se va antes, según nosotros, de tiempo, pero en el tiempo de Dios, su llamado sigue y habrá un sucesor. No dije el que lo hizo mal tiene un sucesor. Sígame por favor. El que lo hizo bien, también. Moisés, y atrás venía. Elías, y atrás venía. Jesús, y atrás venía. Yo siempre pensé que los discípulos. El Señor me dijo: no, lee bien. Y dije: yo me tengo que ir, pero voy a enviar a otro. Jesús tampoco terminó entonces. ¡Hala, qué grueso esto! Y hay gente que se siente tan importante que ya ni la mano le dan a la gente. Es que el llamado que tengo es muy grande. Atrás viene otro. Juan se lo entendió y dijo: yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Un verdadero ministro siempre sabrá que atrás viene otro más grande que él.
Un verdadero hombre y mujer de Dios siempre sabrá que encima de usted está alguien que es más poderoso que usted. Y Jesús me dijo, no digas que el que lo hizo mal levantó un sucesor. El que lo hizo bien también le levanta un sucesor. Y Jesús dijo, me voy y te dejo para que me prepares a la novia. Y la asignación del Espíritu Santo en el 2015 es prepararla. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo tiene asignaciones? Ahí busca en su Biblia quién resucitó a Jesús. Según su Biblia y la mía fue el Espíritu Santo. Ahí lo estudia. El que descendió en Hechos 2 ya había bajado para resucitar a Cristo Jesús. Y un día usted y yo estaremos en unas bodas, las bodas de Él, en donde todo se consumará. ¿Y la historia termina ahí? No. Entonces diga a la par suya, ¿por qué te afanas? Si todo este asunto es temporal. Tus finanzas son temporales. La casa en la que vives es temporal. El carro que manejas, sea que parezca pocillo loco o sea último modelo, dígale a la persona suya, papito, es temporal. El cargo y la corbata que tienes en la iglesia es temporal. Un día todos seremos polvo. Ninguno será más fino que el otro, pero todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si me entendió, denle un aplauso a Jesús, por favor. ¿Qué le quiero decir a la iglesia hoy? Usamos Hebreos 12 y cierro el mensaje para decirle a la iglesia, ponga los ojos en Jesús. Está bien usado, pero anoche el Señor me dijo, lee bien. Dice el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Qué quiso decir quien haya escrito Hebreos? Inspirado por el Espíritu Santo. Ponga los ojos en lo eterno. Ponga los ojos en aquel que no tiene principio ni fin. Quite los ojos de donde los tenga y póngalos en el cielo, donde las cosas son eternas. Por eso dice ese versículo famoso que no importa la leve tribulación momentánea, porque la gloria de Dios es. ¿Cuántos estamos listos para lo eterno? ¿Cuántos saben que Jesús ya va a regresar? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos nos vamos si regresa hoy? Los que no levantaron la mano, pónganse a cuenta rapidito. ¿Cuántos nos vamos con el Señor si regresa? ¿Cuántos vamos a estar en las bodas del Cordero? Entonces, ¿por qué se afana por los clavos que tiene esta semana? El Señor me dijo, dile a la iglesia que Mateo 6 sigue vigente. No os afanéis porque habéis de vestir o porque habéis de comer, porque el Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Dile a la iglesia, me dijo, que en su mucho afán se olvidaron de lo eterno. Hoy el mundo se pelea por la riqueza de la tierra y se olvidaron que el llamado que nosotros tenemos como iglesia es eterno. Dígale a la par suya, Guatemala será tocada por una iglesia que tiene los ojos en lo eterno. La gente no correrá a la iglesia porque aquí dan carros, regalan ropa o regalan cosas. La gente vendrá a la iglesia porque aquí está la presencia de Dios y porque sabrá que su destino eterno se pone en marcha cuando cruza esa puerta. Quiero decirle a los que estaban desactivados en el reino que cuando cruzaron esa puerta su destino eterno se volvió a poner en la línea. Yo le estoy profetizando y grábemelo bien. Cuando cruzaron esa puerta, los que son hoy parte de Ríos de Fe se alinearon a su destino eterno. Dios creó una iglesia para meterlo a usted en el 2015. ¿Qué tan importante usted es para el Señor? No sé, pero el Señor me dijo, las puertas de Ríos de Fe son para el alineamiento del llamado de muchos en esta nación, Sergio.
Entiéndame por el Espíritu porque está ahí sentado. El Señor me dijo, muchos no han muerto porque yo no quise, y creé este lugar para meterlos en el llamado eterno que tienen. El diablo ha querido distorsionarte tus propósitos o tu propósito, pero nunca podrá distorsionar tu llamado. Jesús entendió en el Getsemaní y dijo, mi propósito es ir a la cruz, pero mi llamado es eterno. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino el llamado siempre será más grande que el propósito. ¿Cuántos somos parte de lo que Dios quiere hacer? Toque de la persona y decir, no te has muerto, es que todavía tenés una asignación. No importa qué tan grande sea, cúmplala con honra, porque atrás viene otra, atrás viene otra. Y metido en un montón de cosas, haciendo un montón de cosas en la semana. No me fui al puerto como algunos de ustedes. Me voy otro día, pero esta semana no me voy. En las múltiples asignaciones, el Señor anoche me mandó a llamar a mí. Arriba, me dijo. No se te olvide el llamado que tenés. No se te olvide la asignación que tenés. ¿Usted sabe que tenemos una asignación para la nación? No se vaya a perder en el montón de cositas que hacemos. Hay una asignación que en unos años usted y yo seremos testigos de lo que Dios sabe en Guatemala. Él está alineando a su ejército. Según Isaías, de los 4 puntos cardinales de la tierra, juntará a sus escogidos. Y usted y yo estamos aquí reunidos con un propósito, para un llamado eterno. Pero nuestro propósito en la tierra, nos llegó el turno. Dile a la iglesia, me dijo el Señor, antes que se ponga de pie, después del mensaje, y lo apunté. Por eso me impactó el acto profético. El Señor me dijo, dile a Ríos de Fe, que son mi Josué, que son mi Eliseo, que les llegó el turno, que son mi Salomón, que son la generación que tendrá que tomar lo que otros no terminaron. Y no dije que lo hicieron mal, solo que no llegó el turno. ¿Cuántos están listos para entrar? Tal vez nos quede grande la armadura. Anoche me dijo el Señor, en unos años entenderás qué es sentir que algo te quede grande. Anoche lo sentí, pero se lo contaré un día de estos. Solo sé que usted y yo tenemos un llamado. No lo deje de cumplir. Somos el Josué, el Eliseo y el Salomón de Dios para la nación de Guatemala. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir que ahí donde está se tome de la mano del que está a la par suya, por favor.